Ok, gracias. Ok. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, Sí, perfecto. Bueno, hoy vamos a realizar la sesión solemne de incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat del ingeniero Ildefonso Flasentís. El guión va a ser primero un saludo de bienvenida de don Jaime Domínguez Abascal, luego la apertura e instalación del acto, posteriormente la presentación del candidato ingeniero Ildefonso Flasentís, luego el acto de juramentación y finalmente las palabras del miembro honorario. Vendrán luego las palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente, la participación del cumplimiento del orden del día y la clausura del acto. De manera que el primer punto del guión será el saludo de bienvenida a la sede de la RAI por don Jaime Domínguez Abascal. Adelante, Carmelo. creo que me toca a mí. Vamos a la bienvenida de la Real Academia de Ingeniería a este acto. Tiene la palabra el doctor Yo Antonio represento a Colino. la Real Academia de Ingeniería de España, que queremos colaborar con la Academia de Ingeniería y del Hábitat de Venezuela. Llevamos unos años que siempre hemos colaborado y siempre hemos procurado que hubiera ingenieros venezolanos en las actividades que hacíamos en la academia o incluso en el instituto, que luego habrá Maricruz, ¿no? Para nosotros es un placer que la Academia de Ingeniería y del Hábitat de Venezuela participe en muchas de nuestras actividades. Queremos que la Academia de Venezuela se meta en los grupos internacionales, porque la Academia de Venezuela, de la que soy académico también, la de Venezuela, no participa en los proyectos internacionales y eso nos complica la vida mucho, ¿no? Está la Asociación de Academias de Europa, que no, pero sí que está la Asociación de Academias de Ingeniería del mundo. Además, en muchos países, todos sudamericanos, las academias de ingeniería todavía pertenecen a la Academia de Ciencias. Son una sección de la Academia de Ciencias, como pasaba en Europa, que hace 25 o 30 años los países europeos no tenían Academia de Ingeniería. Pero hace 25 o 30 años nos desgajamos de la Academia de Ciencias, hicimos la Academia de Ingeniería, ¿no? Entonces queremos que usando Venezuela, que tiene Academia de Ingeniería, ¿eh?, los demás países sudamericanos sean capaces de desgajar la ciencia de la Academia de Ciencias, o sea, la sección de ingeniería de la Academia de Ciencias, desgajarla y convertirla en una Academia de Ingeniería. Nosotros siempre colaboraremos con la Academia de Venezuela y con las otras academias que nos vayan trayendo los de Venezuela de Sudamérica, que les pilla más cerca que a nosotros. Con que muchas gracias. La doctora Maricruz Álvarez. Bueno, Díaz, perdón. buenas tardes, buenas tardes. Yo represento a la presidencia del Instituto de Ingeniería de España, que acoge a las 9 ingenierías que llamaban superiores, es decir, las de nivel máster. Tenemos aproximadamente unos 80.000 ingenieros acogidos dentro de nuestra institución. Y yo, curiosamente, estoy aquí porque he sido de alguna forma alumna del que van a hacer ahora en estos miembros de la academia. Yo conocí y estuve con él hace muchísimos años en Venezuela, la primera vez que fui, cuando había una estrecha relación con Venezuela y la Politécnica de Madrid, donde siempre había 6, 7, 8 venezolanos de altísimo nivel para, aquí hacer sus estudios, algunos para hacer el doctorado, en un momento verdaderamente brillante. Yo entonces, la doctora Adriana Fiorentino estaba en mi departamento y bueno, en los diversos actos que tuvimos, en algún congreso, yo ya había leído los trabajos del doctor Pla y yo en realidad me siento alumna porque fue un momento
en el que en España la conservación de suelos tenía una importancia enorme. Y bueno, en ese momento yo estaba dando clase precisamente de esa materia. Para mí, como presidenta del instituto, la Academia de Venezuela tiene un gran peso. Creo que vamos a firmar un convenio pronto, un convenio marco para poder realizar distintas actividades. Pero hoy lo que me quiero es felicitar por estar aquí con el doctor Pla en este su reconocimiento. Y doy las gracias a la Real Academia por haberme invitado para estar aquí. Así que muchas gracias y felicitaciones. Pues, muchísimas gracias. Ahora sí, Alfred. Ok, bueno, a continuación vamos a pasar ahora al acto, la apertura del acto formal para la incorporación como miembro honorario del doctor Luis Alfonso Pla. Se va a dar inicio al acto del día de hoy, 16 de abril de 2026, con motivo de incorporación como miembro honorario de la Academia de Ingeniería del Hábitat del ingeniero Ildefonso Pla Sentí. Tiene la palabra el académico presidente José Ochoa Iturbe. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Pero a continuación viene la presentación del candidato ingeniero Ildefonso Pla Sentí, discurso de presentación del ingeniero Ildefonso Pla Sentí como candidato a miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería por el ingeniero Jesús Viloria. Académico de ingeniero Jesús Viloria, tome la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Es un orgullo para mí haber sido seleccionado para presentar a mi profesor y colega Ildefonso Plasentís, a quien saludo y felicito desde acá. He preparado una breve presentación que voy a compartir con ustedes. Ildefonso Plasentís, quien hoy se convierte en miembro honorario de la Academia, nació el 15 de abril de 1938 en San Martí, España. Es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Central de Venezuela en 1960 y he colocado aquí una imagen de su acto de graduación donde están presentes un grupo de personas que se destacaron en la política y en la historia política de Venezuela del siglo XX. Obtuvo luego una maestría y un doctorado en Ciencias del Suelo en la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos. Y se especializó en salinidad de suelos en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y en drenaje agrícola en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Y finalmente completó su formación con un grado de doctor en ingeniería agronómica en la Universidad de Lérida, España. Plasentís es especialista en conservación de suelos y agua. Es profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela, donde fue fundador del Laboratorio de Física de Suelos de la Facultad de Agronomía y coordinador fundador del posgrado en Ciencia del Suelo y de las asignaturas de posgrado Física de Suelos y Salinidad de Suelos. Es también profesor emérito de la Universidad de Lérida y en esta universidad fue coordinador del programa de doctorado en suelos, agua y medio ambiente. El doctor Plasentís ha sido presidente de la Organización Internacional para la Conservación del Suelo, la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo y la Sociedad Latinoamericana de Ciencia del Suelo. Es miembro de la Subcomisión de Conservación del Suelo y Medio Ambiente de la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo. Es miembro también de la Junta Internacional de Investigación y Gestión de Suelos y es miembro honorario de la Asociación Mundial de Conservación de Suelos y Aguas y de las Sociedades de la Ciencia del Suelo de Venezuela, Colombia y recibió el premio Gerald Rich en 2015. Además de esto, ha sido consultor internacional de la FAO.
Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades y centros de investigación, de América Latina, Estados Unidos y Europa, y codirector del Colegio Internacional de Física de Suelos en el Centro Internacional de Física Teórica y de las Escuelas Latinoamericanas de Física de Suelos. Sus principales actividades de investigación se han dedicado a la gestión y conservación del suelo y el agua, con experiencias en América Latina, Estados Unidos, África Central y Europa Mediterránea. Ha publicado y editado más de 200 artículos y libros y ha supervisado 15 tesis de doctorado y 13 de maestría. Entre sus principales aportes se encuentran el desarrollo y adaptación de métodos y equipos simples para evaluar las propiedades físicas e hidrológicas del suelo en condiciones de campo. Estos equipos simples han sido utilizados o se utilizan ampliamente. Otro aporte importante es el desarrollo de dos modelos de simulación: SALSO-DIMAR, basado en procesos para la salinidad del suelo, y SOMORE, para evaluar el balance hídrico del suelo en relación con los procesos de degradación de suelos. Y un gran aporte de su trabajo ha sido la formación de talentos humanos en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Lérida, el Colegio Internacional de Física de Suelos y las escuelas latinoamericanas de física de suelos. Ildefonso Plasentís ha formado y forma parte del comité de redacción y de los comités científicos de varias revistas, entre ellas Cahiers de Houston, Soil Technology, Soil and Tillage Research, Journal of Soil and Water Conservation, International Agrophysics, Agronomía Tropical, Venezuela, Ciencia del Suelo, Suelos Ecuatoriales, Land Husbandry y Spanish Journal of Soil Science. Actualmente es presidente de la Organización Internacional de Conservación de Suelos, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Europea de las Ciencias del Suelo, vicepresidente de la Asociación Mundial de Conservación de Suelos y Aguas, presidente de la sección de conservación de suelos y agua de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo y consultor internacional en gestión y conservación de suelos y agua. Muchísimas gracias. A continuación, el acto de juramentación del ingeniero Ildefonso Plasentí como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente José Ochoa Iturbe para tomar el juramento. Invito al doctor Ildefonso Plasentís a tomar juramento. Ingeniero Ildefonso Plasentís, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? No se escucha, pues. Supongo que sí. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premien, sino que os lo demanden. A continuación, imposición de la medalla y entrega el diploma por parte del académico Carmelo Ecarri Enrique. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de todas las academias. Muchas gracias. Saludos. A continuación, palabras del miembro honorario. Discurso de incorporación académica como miembro honorario del ingeniero Ildefonso Plasentí.
Tiene la palabra el académico Ildefonso Placentis. Bueno, voy a cambiarla. Presidente y miembros de la Real Academia de Ingeniería de España y de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, colegas, amigos y amigas y familiares presentes físicamente o a distancia. Es para mí un gran honor haber sido designado miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela. Agradezco a los académicos que me propusieron y apoyaron para dicha designación y al académico honorario ingeniero agrónomo Carmelo Ecarri por haber propuesto y logrado que el acto solemne de investidura se realice en este magnífico salón de actos de la Real Academia de Ingeniería de España como parte de las actividades conjuntas de las Academias de Ingeniería de España y de Venezuela. Ello quizás en reconocimiento a mi particular situación como persona nacida en España, ya se ha dicho en San Martínez, Girona, en el 15 de abril, por cierto, ayer de 1938. Sí. Situación como persona nacida en España, pero con gran parte de su vida y actividad académica y profesional realizados en Venezuela, país del cual soy también ciudadano y del cual me siento muy ligado emocionalmente. Por ello quisiera dedicar mi corta intervención en este acto a un pequeño resumen de mi etapa formativa y de mis actividades académicas, científicas y profesionales. Por cierto, algunas ya las ha adelantado el ingeniero Jesús Viloria, que me hizo la presentación. En este punto quisiera reconocer y agradecer a todas aquellas personas e instituciones que en el transcurso de casi 70 años de actividad profesional han contribuido a muchas de las actividades y muchos de los logros alcanzados. Entre ellos se incluyen numerosos estudiantes de pre y posgrado, investigadores en formación y colaboradores a diferentes niveles, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, asistentes de laboratorio y campo, productores, etcétera, así como instituciones nacionales e internacionales, en especial la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Lleida, la primera de Venezuela y la Universidad de Lleida en España, pero también otras como el CONICIT, la FAO, la Agencia Internacional de Energía Atómica, etcétera, que prohibieron sus apoyos logísticos y financieros para la planificación, ejecución, divulgación y aplicación de las diferentes investigaciones realizadas. Quizás las raíces de la orientación de mi etapa formativa y profesional se encuentren en mi vida, primero como niño, creciendo en contacto con plena naturaleza en un pequeño pueblo de Soria, donde mi padre era maestro, y luego ya como adolescente, cuando pasaba las vacaciones en el pueblo de mi madre y abuelo, que era agricultor, un pueblo del Priorat, en Tarragona, donde se producen vinos de alta calidad de la Mención de Origen Calificada Priorat. Allí acompañaba todos los días a mi abuelo al campo, donde en tierras muy pedregosas y en altas pendientes cultivaba en condiciones de secano viñas, almendros, olivos y avellanos, familiarizándome y colaborando con las diferentes prácticas agrícolas. También allí tuve ocasión de observar un sencillo sistema y obra hidráulica en esa época muy utilizado en la zona, en la que cuando llueve intensamente se colecta y almacena el exceso de agua de lluvia que infiltra y percola por debajo de la profundidad radicular, interceptando el flujo subterráneo a través de unos cortes transversales en la ladera llamados minas. Este sistema de cosecha de agua de lluvia permitía almacenar agua para el consumo personal in situ, incluso para el riego de algunas hortalizas y frutales para el autoconsumo. Todo ello una lección práctica sobre el valor, aprovechamiento y uso eficiente de los escasos recursos hídricos disponibles. Mi familia emigró a Venezuela en 1954, donde mis padres, ambos maestros, se incorporaron al Colegio Calicanto de Maracay, fundado por una tía mía años antes, y entre sus alumnos estuvieron futuros ingenieros agrónomos, algunos de ellos brillantes profesores, y incluso uno que llegó a decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela,
que fue Santiago Clavijo. Al culminar mi bachillerato en 1955, seleccioné la Facultad de Agronomía de la UCB para mi formación universitaria, en parte por mi vocación y también porque mi familia residía en Maracay. En dicha facultad considero que recibí una muy buena y una muy sólida formación por parte de los profesores, en su mayoría de gran calidad y dedicación, que se reforzó a partir del tercer año de carrera, 57-58, con el cambio del régimen político en Venezuela. A partir de entonces pudieron ingresar en la facultad nuevos profesores con amplia experiencia de campo y se incrementaron las posibilidades de viajes, actividades y prácticas de campo en diferentes zonas agrícolas y ganaderas de Venezuela. Hay que considerar que en ese momento el total de estudiantes en mi curso éramos solamente 16. Con ello se fue incrementando mi apreciación e interés en el estudio de los suelos y en especial de los problemas de uso y manejo de suelos y agua en los diferentes sistemas agrícolas de secano y regadío en Venezuela. Esto se reforzó con mis pasantías de vacaciones del año 58 al 60, con muchas actividades de laboratorio y visita de campo, especialmente concentradas en problemas de manejo de suelos y agua, con el antiguo Servicio Social para el Agricultor, que pasó a ser FUSAGRI, posteriormente en Cagua, Estado Aragua, y en la Estación Experimental del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias en Calabozo, Estado Guárico. Ellas me permitieron desde ya antes de mi graduación como ingeniero agrónomo tener una visión muy clara de los sistemas y prácticas de uso y manejo de suelos, agua y cultivos y de sus principales problemas y limitaciones, especialmente en las dos regiones más visitadas, que fueron la colonia agrícola de Turén en los llanos occidentales con la agricultura de secano y el sistema de riego de Guárico, de Calabozo, en los llanos centrales con la agricultura de riego. Todo ello me sirvió de base y motivación permanente en mis actividades posteriores a partir de 1960 como docente e investigador en la Facultad de Agronomía de la UCB y para la formación, como ya señaló el ingeniero Viloria, de posgrado en drenaje agrícola en Holanda, en salinidad de suelos y riego y drenaje en Estados Unidos y luego el maestría de PhD en Ciencias del Suelo en la Universidad de California en Riverside. El tema de la tesis de doctorado fue el de proceso de desarrollo de suelos sólicos y su relación con las condiciones y manejo del riego y drenaje en condiciones tropicales, basándome en observaciones de campo y experiencias previas en Venezuela y en especial en los valles de Aragua, donde se realizaron las experiencias de campo para la tesis. Cabe destacar en esa época las ayudas y estímulos recibidos tanto por el entonces decano de la Facultad de Agronomía, profesor Manuel Vicente Becerra, como por el profesor Luis María de Elizalde, jefe del departamento y director del Instituto de Edapología. Al completar la formación de posgrado y reincorporarme a mi actividad en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, como ya señaló un poco también el doctor Viloria, me tocó montar el primer laboratorio en Venezuela y América Latina, quiero destacar que no existía ningún dedicado a estudios de investigación de salinidad y física de suelos, como base indispensable para nuestra futura actividad de investigación y docencia. Ello incluyó la dotación de equipo de laboratorio y campo, el desarrollo y adaptación de metodologías de campo y laboratorio y la formación de personal asistente. Nos partimos de cero prácticamente. Concurrentemente se comenzaron a elaborar proyectos de investigación que se desarrollarían a través de los años y en los cuales colaboraron y formaron estudiantes de pre y posgrado y personal docente y de investigación, tanto de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, como la de otras universidades y centros de investigación en Venezuela y de otros países de América Latina y España. Dichos proyectos, financiados en parte por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCB y mucho también por el CONICYT, incluyeron evaluación y diagnóstico del suelo afectado por sales en Venezuela, evaluación y diagnóstico de la propiedad física de suelos agrícolas de los llanos venezolanos y su incidencia sobre problemas de manejo y conservación de tierras, y el uso de mulchores de asfalto como acondicionadores de físicos superficiales en suelos agrícolas de Venezuela. Como producto de dichas investigaciones podemos destacar varias tesis de maestría y doctorado en ciencias del suelo, numerosas publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales y el establecimiento de las bases para un uso y manejo más sostenible de suelos y agua en secano y bajo riego en diferentes zonas agrícolas de Venezuela. Además, se sentaron las bases conceptuales y metodológicas para el desarrollo de investigaciones similares o relacionados a diferentes condiciones del clima, suelos, agua y cultivos en otras regiones
o zonas de Venezuela y el mundo. Resaltan como resultado de ya investigaciones, algunas ya también las señaló el ingeniero Viloria. Primero, los estudios y progreso en la caracterización y diagnóstico de suelos sódicos y de suelos salinoácidos en condiciones tropicales. Estoy hablando de cosas ya nuevas. Investigaciones pioneras en la selección, metodología y uso exitoso de emulsiones asfálticas como acondicionadores superficiales de suelos en los llanos occidentales, centrales y orientales de Venezuela. Y luego desarrollo y validación de los modelos con base hidrológica Somora y Salsoimar, a los cuales también ya se refirió el doctor Viloria. Simplemente quisiera quizás detallar un poquito más, porque esto prácticamente integra mucho y es el resultado de muchas investigaciones y han ido evolucionando a través del tiempo. El modelo Somora incluye algoritmos basados en procesos hidrológicos derivados de factores climáticos, propiedades del suelo, planta y factores de manejo del suelo y agua, y lo relaciona con procesos de suelo y desastres naturales derivados. Permite calcular con una frecuencia por área diaria, es decir, el régimen de humedad del suelo, incluyendo retención de humedad, anegamiento, escorrentía y drenaje superficial, drenaje interno y escorrentía subsuperficial, bajo diferentes condiciones de suelo, topografía, clima, vegetación, cultivos y manejo. Este modelo y sistema de simulación ha sido probado, validado y utilizado con éxito para el diagnóstico de problemas de suplencia de agua al cultivo y sequías, de problemas de inundaciones y de erosión superficial y en masa y desastres derivados, así como problemas de salinización y solidificación cuando se combina con el modelo Salsoimar, tanto en condiciones de secano, de regadío, como bajo diferentes escenarios de cambios de clima, suelo y uso y manejo de suelo y agua en condiciones tropicales y mediterráneas. Y los resultados han sido utilizados para desarrollar y seleccionar estrategias sostenibles de uso y manejo de suelos y agua bajo los diferentes escenarios previstos de cambios climáticos y globales, y en base a ello tomar decisiones después de asignar probabilidades a cada escenario y evaluar las consecuencias. Y luego el modelo de Salsoimar, que está muy conectado, se basa en un balance de sales, contaminantes también, e iones más comunes en las aguas de riego, aguas freáticas y solución del suelo. Y va muy asociado, lo que digo, al modelo de balance hídrico, SOMORE, afectado por procesos hidrológicos en el suelo relacionados con el clima y el manejo del riego y el drenaje. También dicho modelo ha sido validado y utilizado en muy diferentes partes del mundo, incluyendo la India, donde es uno de los países donde hay un mayor desarrollo de todos los estudios sobre problemas de suelos salinos y suelos sódicos, con los cuales hemos tenido muchas relaciones a través de los años. También publicamos los primeros mapas muy generales que señalaban la ubicación en Venezuela, la naturaleza y distribución espacial de problemas actuales y potenciales de desarrollo de diferentes procesos de degradación física del suelo, y otros mapas de los diferentes tipos de suelos afectados por sales. También ha surgido como algo nuevo un desarrollo de un nuevo sistema de clasificación de agua de riego, basado no solo en la composición y contenido de sales en solución, en los cuales se basan casi todos los sistemas que se han publicado, sino ya incluso relacionado con el manejo. Incluye los requerimientos de manejo y riego de drenaje para diferentes suelos y cultivos, utilizando el modelo que hemos hablado, Salsoimar. Luego también se montaron y utilizaron diferentes simuladores de lluvia con modelos inéditos a diferentes niveles de laboratorio, invernadero y campo, para producir lluvias simuladas de diferentes intensidades y duración, y medir los efectos sobre la infiltración de agua de lluvia en suelos superficiales con diferentes grados de cobertura o tratamiento, y sobre la generación de inundaciones y correntías. Y luego desarrollo, adaptación y validación y publicación de metodologías sencillas, que es lo último que hemos sacado, de campo y laboratorio, basado en más de 50 años de experiencia de campo y uso de diferentes sensores, que son muchos que se están ahora promoviendo, para la evaluación directa de propiedades y parámetros físicos y hidrológicos de salinidad realmente relacionados con el manejo de los recursos suelo y agua y los procesos de degradación indispensables para alimentar primero los algoritmos de los modelos Somora y Salsoimar, nuestros modelos, pero hoy en día, con la proporción y apoyo, por razones que no voy a analizar aquí,
de lo que se ha dado la utilización de la llamada inteligencia artificial para la solución de todos los problemas de uso y manejo de suelo y agua, para una agricultura y productiva y sostenible, respetuosa con el medio ambiente, etc. Estas metodologías pudieran servir para obtener con relativa facilidad la enorme cantidad de datos totales de calidad realmente requerida por los modelos de ingeniería artificial, que muchas veces no se cuenta con ellos y que no está ahora disponibles en la gran mayoría de los países en desarrollo como Venezuela. También podría servir para la necesaria e indispensable calibración local de todos esos costosos sensores, incluyendo sensores remotos que se están promocionando comercialmente para resolver todos los problemas para obtener dicha información. A partir de mi incorporación a la Universidad de Lleida en España en 1996, en el Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Suelo, desarrollé investigaciones pioneras dentro de varios proyectos relacionados con efectos de las nuevas prácticas de uso y manejo de tierras con viña para vino, incluyendo cambios en el sistema y densidad de plantación, variedades, nivelaciones, terraceo, labranza, etcétera, sobre el régimen de humedad de los suelos, proceso de degradación por erosión superficial y en masa, producción y calidad de la viña y el vino bajo diferentes climas y cambios climáticos. Todos esos cambios que estoy hablando, muchos están relacionados con buscando más la mecanización y reducir la mano de obra. Ello se llevó a cabo en 3 regiones vitivinícolas de Cataluña, 2 de ellas, el Penedès y el Priorato, en régimen de secano, y una del Costet de Segre-Raimat con regadío. Dichas investigaciones sirvieron para el desarrollo de varias tesis doctorales, incluyendo participantes también de Venezuela, y se tradujeron en varias presentaciones y publicaciones a nivel nacional e internacional. En el área docente, a partir de mi incorporación al Departamento de la Florida de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, y especialmente después de mi formación de posgrado, me tocó participar en el desarrollo de la orientación, o digamos casi especialidad, de pregrado en suelos, como preámbulo al desarrollo del programa de posgrado en Ciencia del Suelo, magíster y doctorado a partir de 1978, que contamos con muy fuerte apoyo de CONICYT y Fundayacucho en becas, y el apoyo del Fondo Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto de Venezolano de Ciencias Científicas, proveyendo a profesores, donde actué como organizador, coordinador y profesor de varias asignaturas. En dichos programas se formaron los principales edafólogos responsables de la mayoría de los estudios de suelos en Venezuela realizados hasta la fecha, y los investigadores y profesores de suelo en los otros centros de investigación y universidades en Venezuela. En algunos de ellos, esos estudios les sirvieron de muy buena base para sus estudios a nivel de doctorado de PhD en prestigiosas universidades de otros países. Y me quiero referir a eso porque hoy en día aquí tenemos 2 ejemplares de 2 brillantes alumnos que culminaron precisamente, que vinieron de esa formación, sus estudios a nivel de PhD. Y en ello primero tenemos aquí presente al doctor Aníbal Rosales, que lo terminó la Universidad de Cornell, Estados Unidos, una de las mejores universidades del área de suelo, etc. Y al doctor Jesús Viloria, que hizo mi presentación en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Son 2 ejemplos y 2 productos de ese tipo de formación. Ya se le vio un poco el doctor Jesús Viloria en su presentación. Aparte de las actividades docentes, me tocaba a través de los años algunas actividades administrativas como jefe de departamento de apología, miembro del Consejo de Facultad, miembro y presidente de la Comisión de Graduados, o sea, director de posgrado de la Facultad de Agronomía en la UCB, y finalmente fui secretario electo de la Universidad Central de Venezuela en el periodo 80-84. En la Universidad de Lleida, España, tuve la ocasión de organizar y dirigir 3 ediciones, de 27 al 2000, de un curso de posgrado en manejo de suelos tropicales, con la colaboración tanto de profesores e investigadores de la mía universidad y algunos de otros países con amplios conocimientos y experiencia en el tema. En dicho curso participaron becados parcialmente numerosos cursantes de América Latina y de Venezuela, bastantes de Venezuela. Con actividad permanente se me encomendó organizar, dirigir y ser profesor de un curso interuniversitario, donde participaba la Universidad de Lleida, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, del doctorado en suelos, agua y medio ambiente. Eso fue del año 98 hasta el 2011, y del cual participaron numerosos estudiantes de América Latina y Venezuela, teniendo el privilegio de dirigir las tesis doctorales de varios de ellos. Aparte de todas esas actividades docentes en la UCB y en la UDL, he tenido el honor y privilegio de participar como profesor visitante invitado de posgrado en diferentes universidades de Venezuela, América Latina, España, Bélgica y Estados Unidos.
En América Latina destacan las universidades de México, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Perú y Colombia. En Bolivia participé en el 2009-2011 como profesor invitado del posgrado en la formación de recursos humanos en sistemas y productos forestales. Eso está organizado por parte por el programa que había de intervención y ayuda de España y la Universidad de Lleida, y la Universidad Autónoma César Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, en el cual me tocó dirigir 4 tesis de maestría. En España, mis principales colaboraciones como profesor de posgrado fueron la Universidad Politécnica de Valencia, con la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y la Universidad Menéndez Pelayo, con la cual colaboré 3 veces. En Venezuela, dichas colaboraciones han sido principalmente con la Universidad Nacional, la UNED de San Cristóbal, de la cual soy profesor honorario, la ULA, el CIDIAT en Mérida, la Universidad de Oriente en Jusepín y la UNEYES en Guanare. Habría también que mencionar mis actividades del 1986 al 2013 como codirector y profesor del Colegio Internacional de Física de Suelos en el Centro Internacional de Física Teórica, que es patrocinado por la UNESCO y la Agencia Internacional de Energía Atómica en Trieste, en Italia, con una frecuencia trianual y con participantes de todo el mundo, muchos de Venezuela, y como fundador, director y profesor del 86 al 2012 de la Escuela Latinoamericana de Física del Suelo, que se ha ido desarrollando en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela. Completando a todas esas actividades docentes formales, he sido invitado a dictar conferencias sobre los avances de investigación en mi especialidad en numerosos centros de investigación y universidades en todos los continentes, diríamos, en especial en América Latina, Estados Unidos, Europa, China y la India. Ahora, por su contribución también al desarrollo al programa de formación, investigación y divulgación, quisiera también mencionar mis actividades a nivel nacional de Venezuela como presidente en 2 ocasiones de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, como miembro principal del Consejo del CONICYT y de sus comisiones, de los 78 al 84, como presidente en varias ocasiones de la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo, y a nivel internacional como presidente de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, de la cual soy miembro honorario también, como miembro del Consejo Directivo, vicepresidente y presidente respectivamente de la Comisión de Salinidad del Suelo y Conservación del Suelo y Ambiente. Estoy hablando que ya fui, porque me he retirado. Por ejemplo, la presentación que hizo el profesor Jesús Viloria, puso que actualmente ya esos cargos, pues ya jubilarme los he dejado. Pero como cofundador y presidente de la Organización Internacional de Conservación de Suelos, como cofundador, vicepresidente y miembro de la Sociedad Mundial de Conservación de Suelos y Agua y miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Europea de Conservación. La responsabilidad de todos esos organismos me ha permitido participar y organizar numerosos congresos y conferencias a nivel de Venezuela y otros países, donde con la participación de los especialistas más destacados de Venezuela y de todo el mundo, se han podido difundir, analizar y discutir los principales proyectos, investigaciones y logros en el manejo y conservación de suelos y agua y en salinidad de suelos y agua. Entre esos congresos merecería mencionarse, por ejemplo, se organizaron el 4º en 1971 y el 10º en 1987, el 4º en Maracay, el 10º en Maracaibo, congresos latinoamericanos de la ciencia del suelo, donde intervino la Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo. La reunión internacional sobre suelos afectados por sales en América Latina en 1983 en Maracay. La 4ª conferencia de la Sociedad Internacional de la Conservación del Suelo, ISCO, en Maracay en 1985. La 2ª reunión bianual de la Red Latinoamericana de la Francia Conservacionista RELACO, que depende de la FAO, etcétera, en Guanare en 1993. La reunión internacional sobre el proceso de erosión en suelo de tierras de altas pendientes, evaluación y modelaje en Mérida, 1993, donde participó la Sociedad Venezolana del Suelo y también el CIDIAT, etc. Como a culminación de esas actividades, en 2017, con el apoyo indispensable de la UDL y en especial del Departamento de Medio Ambiente y Ciencia del Suelo y todo su personal, me tocó impulsar y organizar y presidir la organización de la primera conferencia mundial sobre la conservación de suelos y agua, que llamamos CONSOAA, en Lleida, en 2017, con el patrocinio y participación de las principales organizaciones científicas mundiales que buscan promover el uso racional y sostenible y la conservación de los recursos de suelo y agua responsables del mantenimiento de la vida en la tierra.
Bueno, son varias instituciones, todas las principales a nivel mundial, no las voy a nombrar aquí para no alargarme más. El principal objetivo de esa reunión, donde se participaron todas las reuniones mundiales y participaron todos sus presidentes, y que tienen sedes en muy diferentes países alrededor del mundo, fue analizar la situación actual y prever la situación futura a nivel mundial de la conservación del suelo y los recursos hídricos, influenciado por los cambios globales, incluyendo el crecimiento y el desarrollo de la población, los cambios en el uso y manejo de la tierra y los cambios climáticos inducidos por el hombre. Última mención aparte merecen mis actividades como miembro principal del Consejo Directivo del IPRAM, International Board for Research and Management, que tenía su sede en Bangkok, Tailandia, que pertenecía al grupo de centro de investigación, actualmente hay 15, del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, del CGR, financiado por la FAO, PNUD y varios bancos de fundaciones de países desarrollados. Los principales objetivos de todos los centros, e incluso del que yo participé, son aumentar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y actuar y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. Ello me sirvió principalmente para tener una mayor visión a nivel mundial de los problemas y necesidades en cuanto a la contribución del uso y manejo sostenible de los recursos suelo y agua a la seguridad alimentaria, y como mis estudios de investigación en ese sentido pueden ayudar, casi se ha dicho. Las actividades del IRAM se concentraron más que todo en el sudeste de Asia y África, que lo tuvimos que visitar en varias ocasiones. También mi experiencia en África ocurrieron durante mi año sabático, 74-75, donde parte lo hice en unas pasantías largas en el Instituto Internacional de Agronomía Tropical en Nigeria, que pertenece también a ese grupo, y a 2 centros de investigación franceses de los TOM, que hoy es del IRD, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, fundamentalmente en Senegal y Costa de Marfil. Posteriormente también tuvo que tener una serie de actividades en Kenia y Etiopía, que no voy aquí a detallar. Para concluir, debo agregar que a través de los años de mi vida profesional he tenido la oportunidad de comunicar, extender y practicar a nivel de campo, tanto en problemas relacionados con la producción agropecuaria como la producción ambiental, muchos de los conocimientos adquiridos y logros avanzados en mis investigaciones. Quisiera centrarme aquí, que posiblemente es donde más he aprendido, cuando he buscado la aplicación de todas esas investigaciones ya en problemas reales, fundamentalmente trabajando muchas veces con productores. Es a través de asesoría y consultoría a nivel de instituciones y los propios productores, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Bueno, voy a soñar, hay son muchas, voy a citar algunas. Argentina es uno de los países con el que he tenido más actividades, asesorías y consultorías, desde el año 89 hasta prácticamente el 2022, que fueron en uso, manejo y conservación de suelos agrícolas y evaluación y manejo de recuperación de suelo afectado por sal en condiciones de secado. Y ahí ha sido con diferentes organismos, especialmente con el INTA, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con las asociaciones de productores, con el FECIC, PROSA, etc. En Colombia, también una asesoría de consultoría desde 1990 hasta 2021, en erosiones de suelo de ladera del trópico andino y centroamericano y prevención de desastres naturales por deslizamientos, muy comunes en todos los suelos de origen volcánico en Colombia, y riego, drenaje y salinización de suelo en cultivo de caña en el Valle del Cauca, y incluso trabajé con la gente, con la industria petrolera y Corpoica Ecopetrol, en tratamiento de aguas residuales provenientes de explotaciones petroleras y uso para riego de especies agroforestales. En Venezuela no logré trabajar con eso, sí tuve, ya sabemos todo el problema que hay, especialmente en la zona del Tigre, en los llanos orientales. En Costa Rica me tocó, encomendado, cuando trabajaba mucho con la FAO y el Ministerio de tal, coordinar el grupo para la elaboración del Plan Nacional de Conservación de Suelo de Costa Rica, del año 1989. En Cuba participé en una asesoría también larga de estancia, que fue el programa de lucha contra la salinización en el oriente de Cuba, en un programa que tenía la FAO por el gobierno cubano. En República Dominicana, hasta hace muy poco, del 2014 a 2024, el manejo de labranza, riego, drenaje y control de la salinización en tierra con cultivo de caña. Y ahí trabajé directamente con empresas productoras de caña. En Perú, muy temprano, encargado por la Organización de Estados Americanos y la Universidad de La Molina, en montaje de laboratorio, enseñanza y física del suelo nacional de posgrado. En Paraguay me tocó trabajar con las colonias menonitas
en la parte del Chaco occidental, en la parte noroccidental de Paraguay, sobre manejo y degradación de suelos, incluyendo salinización en tierras agrícolas y ganaderas. No tengo ocasión aquí en detalle, pues se refiere a problemas de zonas que se han deforestado y que después se salinizan por incremento del nivel freático, etcétera, etcétera. Es un problema bastante complejo. En Venezuela, bueno, traen varias cosas, pero podría citar algunas. Evaluación y control de erosión en masa, deslizamiento de tierra en la cuenca del río Uribante, el complejo hidroeléctrico Uribante-Capado, que no sé en qué situación está actualmente. En esa época fue con Edelca, que ahora creo es Corpoelec. Y bueno, lo menciono esto fue en el 97, porque después de eso, a pesar de que ahí se identificó, se habían hecho muchos trabajos tratando de evaluar la erosión como si fuera una erosión superficial, en lo cual cuando más se desplazan decenas de toneladas, digamos, de suelo por hectárea. En cambio, estos movimientos en masa, que es lo que ocurren ahí, se pueden desplazar miles de toneladas. O sea, sin embargo, hay incluso estudios posteriores a mi asesoría que se han vuelto y se han publicado sobre evaluaciones otra vez de erosión superficial. Bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero son problemas que a veces... Bueno. Y luego también manejo de suelos y agua en la cuenca del río Motatán, sistema hidráulico trujillano en 1997. En Brasil, estuve trabajando por el año 95 fundamentalmente encargado por la FAO para el manejo y conservación y rehabilitación de tierras agrícolas en Paraná. Entonces, en conjunto Chile-Argentina con el FAO NUMA, en manejo de combas hidrográficas en zonas áridas y semiáridas de América Latina. En Portugal participé en una reunión por los grupos COS, que son financiados por la Unión Europea, para problemas específicos, procesos de erosión en masa en suelo volcánico. En ese momento se despertó ese interés porque hubo unos deslizamientos en el Vesubio, que en Italia no conocían mucho sobre eso. A partir de ahí se organizaron grupos de trabajo que produjeron deslizamientos que causaron muchos daños materiales e incluso personales. En Francia, con técnicas nucleares en estudio del efecto de la calidad de agua de riego, requerimiento de agua de cultivo en suelo afectado por sal en el 83. En Holanda me tocó participar para elaborar el procedimiento para la interpretación y evaluación de los riesgos de degradación de suelos a escala global. Es un proyecto que se llamó GLASOT y de ahí se derivó el primer mapa que se ha hecho y que aún se utiliza porque no hay nada mejor aún, donde ubica más o menos a nivel mundial ubica donde están los principales problemas de degradación de suelo y qué tipo de problemas de degradación de suelo. Y por último, en China. En China también me tocó a partir del año 94 de muchas actividades porque fui incorporado a una misión de consulta de un trabajo conjunto que había de la Academia de Ciencias de China, su parte agrícola, con Canadá, especialmente la Universidad de Toronto, para estudio de toda la problemática de erosión en la llanura del Loess, que es la zona del mundo más extensa, degradada, con todo tipo de degradación, además que tienen ya 2000 años de historia. Bueno, me tocó colaborar con ellos del año 94 hacia el 2001 en esa misión de consulta, etc. Bueno, ya para terminar, gran parte de esas actividades de consultoría y asesoría culminaron en publicaciones, libros, revistas científicas, revistas divulgativas, boletines técnicos e informes. Ya los últimos 15, 20 años le he dedicado especial atención a los problemas de desastres naturales, en especial los referidos a problemas de sequías, inundaciones, deslizamiento de tierras y sedimentaciones, con frecuencia y efecto creciente de todo el mundo, incluyendo Venezuela y España, ya hemos visto últimamente. Para ello, mis estudios, investigaciones y publicaciones se han dirigido especialmente a las relaciones de dichos desastres, sí, con el clima y cambio climático, pero sobre todo con el uso, manejo y degradación de suelos y aguas, utilizando para ello como base el modelo SOMORE para su evaluación, predicción y prevención. Actualmente ya jubilado y retirado por limitaciones físicas de muchas actividades de campo, aún me mantengo activo escribiendo y como conferencista y consultor, divulgando las experiencias nuevas y acumuladas a través de los años. No me queda más que agradecer nuevamente el honor de haber sido investido como academia honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y agradecer también vuestra paciencia y atención. Muchísimas gracias. A continuación, palabra de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente de la Academia Nacional del Hábitat. Tiene
Palabra el académico presidente José Ochoa Iturbe. Don Antonio Colino, expresidente de la Real Academia de Ingeniería de España y miembro honorario de nuestra academia. Doctora María Cruz Álvarez, presidente del Instituto de Ingeniería de España. Académico Carmelo Ecarri y demás personas que lo acompañan en la mesa directiva. Señores miembros del comité directivo y demás miembros de nuestra Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Distinguidos académicos de la Real Academia de Ingeniería de España que nos acompañan. Distinguido doctor Ildefonso Plasentís, señora de Plasentís y demás familiares y amigos que le acompañan. Distinguido académico Jesús Viloria, orador de orden. Señoras y señores, darle la bienvenida a nuestra institución, a una persona como el doctor Plasentís, es un verdadero honor para mí como presidente de la academia. El doctor Plasentís es ciertamente un académico por naturaleza, un maestro de maestros, tanto a nivel nacional como intercontinental. Su desempeño en universidades como la Universidad de Wageningen en Holanda, California Riverside, Universidad Central de Venezuela y, por supuesto, la Universidad de Lérida, donde aún imparte como profesor emérito sus conocimientos a privilegiados alumnos que se enriquecen de sus experiencias de más de 70 años de actividad profesional y docente. Todo ello avala una experiencia de vida inigualable. Revisar sus múltiples artículos, publicaciones, informes, tutorías de trabajos de grado en diferentes idiomas validan mucho más que mis pocas palabras la talla profesional del doctor Plasentís, reconocido y respetado en diversos escenarios y países. Su amplio campo de acción me permite reconocerlo como uno de los mayores expertos a nivel mundial en las ciencias del suelo. Doctor Pla, sus colegas y alumnos que hoy nos acompañan se alegran por este justo acto de reconocimiento, especialmente los de la Universidad Central de Venezuela, donde usted laboró durante tantos años, formando exitosos profesionales que, a pesar de la situación que sufre nuestro amado país, siguen laborando para dar lo mejor de sí en estas difíciles circunstancias que nos ha tocado vivir. El académico Viloria ha hecho una completa semejanza de quien hoy comienza a ser parte de nuestra institución. Por ello, creo que mi breve bienvenida solo sirve de ratificación a lo ya expresado brillantemente por el académico Viloria. La Academia Nacional de Ingeniería del Hábitat definitivamente se viste de gala para recibir a una persona que dará lustre a nuestra institución y que estamos seguros nos servirá de gran apoyo y asesoría en las ramas de su especialidad. No quisiera terminar mis breves palabras sin agradecer la gentileza de la Real Academia de Ingeniería de España por el uso de sus instalaciones y por acompañarnos en este sentido acto de reconocimiento a un venezolano español o español venezolano que acerca nuestras instituciones y por ende nuestros países. Bienvenido, doctor Plasentís, como miembro honorario a nuestra incorporación. Mis sinceras felicitaciones para usted, su distinguida esposa y sus familiares que la acompañan. Muchas gracias. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Ha concluido el acto. Muchas gracias a todos por su compañía.